La riqueza sin virtud es pobreza disfrazada, porque los estoicos enseñaron que ningún tesoro puede enriquecer un alma corrompida por el vicio, y que ninguna sencillez puede empobrecer a una mente fortalecida por la sabiduría. Imagina las calles de la antigua Roma, donde los senadores exhiben túnicas teñidas con púrpura rara, donde los mercaderes pesan oro en balanzas brillantes y donde los palacios se elevan sobre los hogares comunes, y luego contempla a un filósofo estoico que camina entre ellos con dignidad serena, sin despreciar a los ricos ni envidiarlos, pero llevando dentro de sí un equilibrio que el mundo a su alrededor a menudo olvidaba. Él sabía que la riqueza podía ser una herramienta para el bien si estaba guiada por la virtud, pero también una cadena de miseria si estaba guiada por la codicia, y en esa tensión surge la pregunta central: ¿cómo se puede vivir con posesiones sin ser poseído por ellas? Entrar en esta pregunta es entrar en el corazón del estoicismo, donde el equilibrio entre la riqueza y la virtud no es una teoría reservada a sabios distantes, sino una práctica diaria que se ponía a prueba en cada decisión, en cada transacción y en cada tentación del mercado. Los estoicos no exigían a sus discípulos que abandonaran la riqueza ni predicaban que la pobreza fuera en sí misma noble. En cambio, insistían en que la virtud debía ser siempre la dueña y la riqueza la sirvienta, que las riquezas podían ser aceptadas pero nunca adoradas, y que su presencia o ausencia no debía perturbar la tranquilidad del alma. Considera a Séneca, uno de los hombres más ricos de su tiempo, que poseía vastas propiedades e influencia en la corte romana y, sin embargo, escribía cartas recordándose que las túnicas de seda y los salones de mármol no aumentaban su humanidad y que un alimento de pan y agua podía bastar cuando la mente estaba en paz. Se entrenaba a sí mismo para soportar la pobreza voluntaria, no porque despreciara su fortuna, sino porque temía ser esclavizado por ella, y gracias a ese entrenamiento mantenía su fortuna en el lugar correcto, como un medio y no como un fin. Contrástalo con Marco Aurelio, emperador de Roma, cuyas órdenes podían convocar ejércitos y cambiar el destino de naciones, y que sin embargo en la intimidad de sus meditaciones se recordaba que las riquezas y los honores son efímeros, que solo la alineación del alma con la razón perdura y que la riqueza sin justicia no es más que otra forma de ruina. Estos hombres vivieron en posiciones donde el oro y el poder fluían con abundancia, pero luchaban cada día con la pregunta de cómo mantener a la virtud como su brújula, y sus reflexiones siguen siendo tan relevantes hoy como hace 2000 años. Porque en nuestras propias vidas, aunque las formas sean distintas, la lucha persiste. Nosotros también navegamos un mundo que glorifica la adquisición, donde el éxito se mide por números en cuentas y símbolos de estatus, y donde el susurro del más nunca se calla. La respuesta estoica no es condenar la riqueza, sino entrenar el alma para permanecer imperturbable tanto con su presencia como con su ausencia, para usarla cuando sirve al bien y dejarla cuando no lo hace. Imagina a un artesano en la antigua Atenas que gana modestamente con su oficio y de pronto recibe una herencia inesperada de monedas. El mundo espera que celebre, que gaste con exceso, que ascienda en los rangos de la sociedad, pero él recuerda las enseñanzas de Zenón, que la virtud es el único verdadero bien. Acepta la herencia, pero continúa viviendo con sencillez, usando la riqueza para cuidar a su familia y ayudar a su comunidad, pero sin permitir que lo defina. En esa elección se encuentra el equilibrio estoico, donde la riqueza no se rechaza ni se idolatra, sino que se integra en una vida donde la virtud manda. Este principio nos desafía aún más hoy, porque el mercado se ha vuelto más ruidoso y las tentaciones más brillantes. Y sin embargo, la lección permanece clara. El que tiene riqueza pero carece de virtud es más pobre que el mendigo, y el que tiene virtud pero no tiene riqueza es más rico que los reyes.
Vivir según esta verdad exige vigilancia, porque la codicia se disfraza de ambición, la comodidad se disfraza de necesidad y el lujo se disfraza de éxito. Los estoicos aconsejaban la reflexión constante, preguntando en cada momento qué está bajo mi control y qué está fuera de él. La riqueza está fuera, la virtud está dentro, y el sabio invierte no en las mareas cambiantes de la fortuna, sino en la fortaleza estable del carácter. Imagina de nuevo a Marco Aurelio sentado en el palacio imperial, rodeado de sedas, mármol y sirvientes, escribiendo a la luz de una lámpara que el universo es cambio y la vida es opinión, que todas las posesiones pasan como arena entre los dedos y que solo la práctica de la justicia, la valentía, la templanza y la sabiduría perdura. En esas palabras vemos al emperador recordándose que los palacios son prestados, pero la virtud es eterna. Los estoicos creían que cada día era un campo de batalla donde la riqueza ponía a prueba el carácter. Un regalo ofrecido podía tentar a un hombre a la corrupción, una oportunidad de beneficio podía atraerlo hacia la injusticia y la pérdida de posesiones podía tentarlo al desespero. Pero la mente disciplinada afrontaba cada prueba con la misma respuesta. Primero la virtud. Tomar riqueza de manera injusta era ser esclavo, aferrarse a la riqueza con desesperación era estar preso, pero usarla con rectitud y dejarla con calma era permanecer libre. La libertad para el estoico no era la ausencia de posesiones, sino el dominio de uno mismo. Imagina a Epicteto, nacido esclavo, que no poseía nada, y sin embargo se declaraba más libre que los emperadores porque su mente permanecía sin cadenas. Enseñaba que la riqueza no es mala, sino indiferente, valiosa solo en la medida en que se usa con sabiduría, e inútil en el momento en que corrompe el alma. En su enseñanza vemos la paradoja estoica, que el mendigo puede ser rico si es virtuoso y que el rey puede ser pobre si es vicioso. Esta paradoja sigue resonando a través de los siglos, desafiándonos a preguntar si poseemos nuestra riqueza o si nuestra riqueza nos posee a nosotros. Los estoicos ofrecían prácticas para entrenar este equilibrio. Recomendaban la sencillez voluntaria, no como castigo, sino como preparación. Dormir en el suelo cuando había cama, comer pan tosco cuando había banquetes, vestir ropa simple cuando había seda en el armario, todo era ejercicio para recordarle al alma que no dependía del lujo para su alegría. Estas prácticas no prohibían la riqueza, pero la volvían impotente, de modo que si la fortuna la quitaba, el alma no se derrumbaba. En la vida diaria, este equilibrio permitía a los estoicos participar plenamente en la sociedad, ser senadores, mercaderes e incluso emperadores, sin perder la libertad del corazón. Su riqueza se convertía en un medio para la generosidad, sus cargos en un medio para servir, pero nunca en la medida de su valor. Reflexionar sobre esto hoy es reconocer que el desafío no es cómo adquirir más, sino cómo permanecer virtuoso con lo que ya tenemos, porque la acumulación de riquezas sin disciplina es como verter agua en una vasija rota, nunca se llena, nunca satisface. Pero la vida disciplinada, guiada por la virtud, transforma incluso medios modestos en abundancia, porque la mente que necesita poco ya es rica. Imagina tu propia vida, enfrentando decisiones cada día sobre dinero, trabajo y ambición. La lección estoica susurra a través de los siglos, preguntando, ¿sirves a la virtud o sirves al deseo? Cuando eliges la virtud, la riqueza encuentra su lugar correcto, a veces presente, a veces ausente, pero nunca como dueña. De esta manera los estoicos caminaron una senda de equilibrio, sin huir del mundo ni hundirse en él, sino viviendo entre sus riquezas como hombres libres, recordándonos que la verdadera fortuna no está en el oro ni en el mármol, sino en la fuerza de un alma alineada con la virtud. Este equilibrio entre riqueza y virtud no era una filosofía abstracta para los estoicos, sino una disciplina vivida que moldeaba sus acciones diarias, porque comprendían que el mayor peligro de la riqueza no estaba en poseerla, sino en ser poseído por ella.
Imagina estar en un foro romano lleno de bullicio, donde los comerciantes regatean y las monedas cambian de manos, donde las voces se elevan con emoción por las ganancias y las pérdidas, y en ese ruido un estoico se detiene antes de una compra, preguntando no solo si puede pagarla, sino si sirve a la virtud. Si la respuesta es no, se aleja, dejando atrás no solo el objeto, sino también la cadena invisible que representa. Así los estoicos transformaban las transacciones ordinarias en ejercicios de libertad, porque cada elección era una oportunidad para afirmar que el carácter pesa más que la moneda. Se recordaban a sí mismos cada día que el oro es pesado de cargar pero fácil de perder, mientras que la virtud es ligera de llevar e imposible de arrebatar. Séneca advertía que las posesiones a menudo terminan poseyendo al dueño, y para protegerse de ello practicaba la gratitud por lo que tenía mientras preparaba su alma para la pérdida. Se preguntaba si podría estar contento si la fortuna le quitara todas las comodidades, y al ensayar esa posibilidad descubría una alegría extraña, porque comprendía que la verdadera riqueza estaba en necesitar menos. Marco Aurelio repetía esto cuando escribía que el valor de un hombre se mide por los objetos que persigue y que perseguir la virtud es ser rico más allá de toda medida. Estas enseñanzas muestran que el enfoque estoico hacia la riqueza no era rechazo ascético ni indulgencia ciega, sino un equilibrio constante donde las posesiones podían disfrutarse, pero nunca adorarse, y donde su presencia nunca debía pesar más que la búsqueda de la justicia, la sabiduría, la templanza y el coraje. Este equilibrio daba a los estoicos resiliencia en tiempos de abundancia y fortaleza en tiempos de escasez, porque su felicidad no estaba anclada en fortunas cambiantes, sino en un carácter estable. Considera otra vez a Epicteto, que aunque nacido esclavo, enseñaba con la autoridad de un rey, recordando a sus estudiantes que las cadenas del cuerpo no pueden esclavizar a una mente libre y que el hombre que guarda su virtud posee la única riqueza que importa. Sus palabras nos alcanzan hoy con igual fuerza, porque nosotros también vivimos en un mundo de fortunas inestables, donde la promesa de la riqueza es ruidosa, pero la llamada de la virtud apenas se oye. Y sin embargo, la lección permanece. Elegir la virtud sobre la riqueza es asegurar ambas, porque la virtud da sentido a la riqueza, mientras que la riqueza sin virtud se desploma en vacío. Imagina la vida moderna con sus pantallas luminosas y anuncios infinitos que incitan al más, siempre al más, y luego escucha la voz tranquila de Epicteto preguntando: ¿esta compra servirá a tu carácter o servirá a tu vanidad? En ese momento descubres que el equilibrio estoico no es solo antiguo, sino eterno, porque las tentaciones cambian de forma, pero no de esencia. Así como los romanos enfrentaban copas de oro y túnicas de seda, nosotros enfrentamos dispositivos brillantes y mejoras sin fin, pero la pregunta es la misma: ¿serás dueño o serás esclavo? Los estoicos enseñan que el dominio no viene de la negación, sino del discernimiento, de la capacidad de disfrutar lo que la fortuna ofrece sin rendirse a ello. Ese discernimiento exige práctica, y los rituales diarios de reflexión eran las herramientas con las que lo agudizaban. Séneca aconsejaba, al final de cada día, examinar las acciones preguntando qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se podía mejorar, y en ese ejercicio nocturno la riqueza se pesaba no en monedas, sino en elecciones. Marco Aurelio se instaba cada mañana a recordar que encontraría personas dominadas por la codicia y a proteger su propia mente de su influencia, manteniendo a la virtud como guía. Estas prácticas muestran que el equilibrio entre la riqueza y la virtud no era una sola decisión, sino un proceso continuo que se renovaba cada día con intención y conciencia. Seguir este camino es cultivar resiliencia contra las tormentas de la fortuna, preparar la mente tanto para la abundancia como para la escasez y llevar una paz que ni la ganancia ni la pérdida pueden perturbar.
Al final, la respuesta estoica a la cuestión de la riqueza no es abandonarla ni perseguirla, sino ponerla siempre debajo de la virtud, tratarla como servidora y nunca como dueña, porque quien gobierna sus deseos es más rico que los reyes y quien los sirve es más pobre que los esclavos. Y así, al reflexionar sobre su ejemplo, nos queda una elección tan intemporal como las piedras del foro romano. ¿Permitiremos que la riqueza dicte nuestra virtud o permitiremos que la virtud dicte nuestra riqueza? En esa elección se encuentra la medida de nuestra libertad, la profundidad de nuestra sabiduría y la verdadera fortuna de nuestras vidas.